¿Cómo están, gente? Lorenzo Rey aquí y en este video vamos a hablar de cómo funcionan las computadoras cuánticas para dummies. Repito, este video es for dummies, significa que está hecho para aquellos que no tienen ningún tipo de experiencia en computación, que no estudiaron ingeniería, que no saben nada de programación, así que aunque no sepas nada del tema técnico, este video es para ti. Ahora, para aquellos usuarios más experimentados, técnicos y demás, les pido disculpas en avanzado si hago algunas omisiones, porque estoy tratando de que este video sea para dummies, así que si he hecho el cuento completo, el video se nos hace muy largo y además voy a perder a la audiencia de la gente común del día a día, que es para los que principalmente estoy haciendo este video. Es decir, si ya tú sabes cómo funcionan las computadoras cuánticas, este video no es para ti. Muy bien, comencemos. Antes de hablar de cómo funcionan las computadoras cuánticas, a juro, tenemos que hablar de cómo funcionan las computadoras normales, porque probablemente la mayoría de ustedes tampoco sabe cómo funciona una computadora normal. Realmente son dispositivos que si se los muestra a alguien hace 200, 300 años, es magia negra, ¿no? Ahora, lo bueno es que con las computadoras tradicionales hay mucho lenguaje común del que probablemente sí hayas escuchado, como el lenguaje binario, los unos y ceros. Entonces todo el mundo, si bien no sabe cómo funciona una computadora normal, sí sabe que tiene algo que ver con esto de los ceros y los unos y con el tema binario y demás. Entonces comencemos por allí. El lenguaje binario, los números binarios, no es más que simplemente los mismos números de siempre, pero usando solo dos símbolos, el 0 y el 1. En nuestros números normales tenemos 10 símbolos, ¿sí? El 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y luego todos los demás números los expresamos como una combinación de esos 10 dígitos. No importa qué número tú escojas, 3.457.000, ese número está hecho de esos 10 dígitos. Y usamos 10 dígitos en parte de forma arbitraria, pero muchos dicen que también porque el ser humano tiene 10 dedos con los que contar, entonces por eso se usa de esa manera. Pero la realidad es que no tienen por qué ser 10 dígitos. Podemos contar con cualquier cantidad de dígitos que querramos. Y de hecho existen muchas otras formas de expresar los números con más o menos dígitos, y para esto se usa el término base, ¿sí? Por ejemplo, si contamos en base 2, significa que tenemos 2 dígitos. Es decir, los números en binario es simplemente los números en base 2. Mientras que los seres humanos en el día a día escribimos todo en base 10, porque tenemos 10 dígitos. Sin embargo, en muchas aplicaciones en computación se utilizan otras bases. Una de las más famosas es base 16, en la que tenemos los 10 dígitos del 0 al 9, y luego tenemos A, B, C, D, E, F. Y si alguno aquí ha trabajado en diseño o ha trabajado con colores, muchas veces los códigos de color en las computadoras están expresados en hexadecimal, que es base 16. Bien, teniendo entendido que hay varias formas de contar y de expresar números, usando distinta cantidad de símbolos, la pregunta es, si yo quiero hacer una máquina, un aparato, que haga los cálculos por mí, ¿cuál es el mejor sistema para que ese aparato represente o entienda o procese esos números? Y básicamente los números binarios, o el base 2, es la forma más eficiente de hacer que máquinas eléctricas procesen números. ¿Por qué? Bueno, aquí es muy interesante porque la gente siempre habla de los unos y los ceros, pero ¿dónde está eso? ¿Dónde es eso de ceros y unos en una computadora? Eso es un aparato. ¿Cómo que ceros y unos? ¿Dónde están esos ceros y unos? Esta es una excelente pregunta y es muy sencillo. Las computadoras adentro no son más que un circuito. Bueno, un gigantesco circuito hecho de millones y millones de circuitos internos, pero lo pueden pensar como que simplemente son cables por donde pasa corriente, ¿sí? Todo el mundo entiende que los cables, la corriente pasa por el cable. ¿Qué es lo interesante? Que si tú te imaginas un cable, por ese cable puede pasar corriente o no puede pasar corriente. Y esos son los estados que en arquitectura del computador definimos como el 1 y el 0. Es decir, si hay corriente pasando por el cable, yo interpreto que ese cable con la corriente pasando es un 1. Mientras que si por el cable no está pasando corriente, yo interpreto eso como un 0. Ese cablecito por donde puede o no pasar corriente es a lo que realmente le llamamos un bit. Un bit es un cablecito en donde si pasa corriente, vale 1. Si no pasa corriente, vale 0. La próxima vez que pienses en un bit, piensa que simplemente es un cablecito microscópico dentro de un aparato. Y esos son los ceros y unos de las computadoras. No es más que tomar un estado físico e interpretarlo como números. Ahora, lo gracioso de esto es que por esa razón se pueden hacer computadoras que no usen electricidad, que usen cualquier otro estado de la materia o configuración física en donde haya dos estados, 1 y 0. Por ejemplo, podríamos hacer una computadora con monedas en donde cara es 1 y sello es 0. O incluso hay gente que ha hecho computadoras analógicas muy chéveres, por ahí le voy a dejar las referencias, hechas con dominó, en donde cuando el dominó está de pie es un 0 y cuando lo tumbas es un 1. Y luego haces toda una configuración en donde tú dejas que unos dominós se caigan y otros no, y haces un cálculo de esa manera y obtienes un resultado al final, en donde básicamente cada dominó, si queda de pie, es un 1 y si queda caído es un 0. O al revés, como ustedes lo quieran. En este caso, el dominó es el bit. Cualquier fenómeno o configuración física que tenga dos estados lo podemos usar como bit.
y luego interpretar un estado como el 1 y otro estado como el 0. Bien, creo que con esto tenemos un entendimiento bastante fundamental de cómo funcionan las computadoras. No es más que un montón de cables microscópicos en donde algunos pasa corriente, en otros no pasa corriente, y eso nos determina si son ceros y unos. Y luego somos los humanos quienes interpretamos todas esas cadenas gigantescas de ceros y unos como mensajes. ¿Sí? Pueden pensar que cada letra del abecedario tiene un código numérico. Por ejemplo, pensemos en una letra, la letra A. En computadoras se utiliza una nomenclatura que se conoce como ASCII, y ASCII le asigna un valor numérico a cada letra. En el caso de la letra A es el número 97. Y el número 97 escrito en base 2 es 011000001. Entonces ese termina siendo el código binario que representa la letra A. ¿Qué significa esto? Que dentro de la computadora, si está procesando una letra A, va a tener ese número en binario, 011000001. ¿Y qué significa eso? Que dentro de la computadora, en alguno de sus microcircuitos, hay un cable por donde no pasa corriente, 2 por donde sí, 4 por donde no, 1 por donde sí. Y ese conjunto de cables, al medirlo, lo interpretamos como esos números y así sabemos que allí hay una letra A. Yo sé que aquí se deben estar preguntando que eso es una locura, ¿cómo hacen para medir millones de cables con corriente o sin corriente? Y esa es otra conversación y es un tema muy interesante, pero habría que ponernos más técnicos para explicarlo. Así que por ahora simplemente sigan conmigo, no se preocupen demasiado por la escala o por cómo se mide, simplemente aceptemos que son cables que tienen corriente o no tienen corriente. Y eso se interpreta como 0 o como 1. Excelente, a partir de aquí ya podemos empezar a hablar de las computadoras cuánticas. Ahora, ojo, hay varios tipos de computadoras cuánticas y reciente Microsoft sacó una computadora cuántica que funciona con una tecnología completamente diferente, no utiliza electrones, utiliza otra partícula, es súper interesante, yo hice un TikTok al respecto. Bien, como les dije, cualquier cosa física, química, en donde haya dos estados opuestos, tú los puedes leer como 0 y como 1. Ese es el caso en los cables. Como les dije, pasa corriente es un 1, no pasa corriente es un 0. Las partículas subatómicas, que estamos hablando de tanto electrones, protones, fotones o incluso partículas nuevas como la partícula majorana, que es la que usa el procesador de Microsoft, son partículas que tienen propiedades que tienen esa dualidad. Una de ellas es el famoso spin, el cual no voy a explicar en el video, pero es una propiedad que tienen las partículas en donde puedes tener spin up o spin down. Eso nos abre la posibilidad de interpretar el spin up como que es un 1 y el spin down como que es un 0. En el caso de la partícula majorana de Microsoft, la partícula tiene algo súper interesante en donde tú puedes tener un clon de ella misma, solo que a veces ese clon es un clon literal en donde terminas con dos partículas, pero hay otro caso en el que el clon de la partícula se vuelve su antimateria y se cancelan entre sí y se destruyen. Entonces allí tenemos claramente los dos estados. Tenemos el estado en el que el clon es igual, terminas con dos partículas, ese sería el 1, y luego tenemos el estado en el que las partículas se aniquilan como antimateria y ese sería el estado 0. Entonces, como pueden ver, si pudiésemos medir eso de alguna manera, tenemos ahora unos y ceros. Entonces se ve claramente como esta configuración de la partícula majorana también es un bit, solo que es un bit cuántico, porque se vale de las propiedades cuánticas de la partícula. Pasa lo mismo si usamos el spin del electrón. El spin es una propiedad cuántica del electrón, y si el spin da spin up, es un 1, si tenemos spin down, es un 0. Podemos usar ese estado cuántico del electrón como un bit. Y por ser cuántico le llamamos bit cuántico o qubit, o como a mí me gusta llamarle, cubitos. Magnífico, llegamos a donde teníamos que llegar. Hasta ahora ya se entendió cómo funcionan las computadoras, qué son los bits y cómo podemos usar distintos estados de la materia o distintas configuraciones físicas o químicas para crear bits que interpretemos como unos y ceros. Ahora viene lo importante, ¿cuál es la diferencia de las computadoras cuánticas con las computadoras normales? Fíjense que las computadoras eléctricas son una gran ventaja sobre las computadoras de dominó, porque básicamente en la computadora de dominó tú tienes que manualmente poner todos los dominós en una configuración exacta para hacer un cálculo, y luego tú tienes que ir manualmente y levantar de vuelta todos los dominós para hacer otro cálculo. Es extremadamente lento, mientras que la electricidad viaja a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y además no hay que físicamente volver a levantar el dominó, sino que simplemente cuando deja de pasar corriente el cable vuelve a ser 0, así que nos da un montón de rapidez. Nos permite hacer los mismos cálculos pero muchísimo más rápido. Sin embargo, dense cuenta de que en ambos casos tenemos que hacer un cálculo tras otro. No podemos hacer dos cálculos a la vez. Esto es lo que cambian las computadoras cuánticas. Las partículas que están sujetas a los fenómenos cuánticos tienen una propiedad que es increíble y que realmente los científicos no hayan una forma
accesible de explicarlo y más que todo es algo que los científicos han tenido que aceptar porque se ven experimentos, pero las explicaciones realmente no son satisfactorias. De hecho, el mismo Einstein fue uno de los principales pioneros de este campo que estaba muy insatisfecho con los resultados y él mismo tiene una frase famosa donde dice que Dios no juega a los dados. Es decir, no es posible que esto se comporte de esta manera impredecible porque pareciera que Dios está simplemente lanzando dados y no hay una forma determinística de saber el estado real de todo. Y esto ha salido muchísimo en películas, series y demás. Ustedes seguramente han escuchado el gato de Schrödinger, que el gato está vivo y muerto. Se ha usado mucho en la cultura pop de series de Big Bang Theory y para hacer películas de ciencia ficción. Y es el principio de que las partículas que están sujetas a efectos cuánticos pueden estar en varios estados al mismo tiempo. ¿Esto qué significa? Que un bit cuántico, a diferencia de un bit normal, puede ser 0 y 1 a la vez. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, en física cuántica se tiene algo que se conoce como la superposición de estados, que no es más que una suma de una probabilidad de que sea 1 o que sea 0. Es decir, un bit, en vez de ser o 1 o 0, va a ser 30% 1, 70% 0, por ejemplo. Pero no es que la probabilidad de que sea uno u otro, no, es que literalmente son ambos al mismo tiempo. Y luego, a la hora de medir, ellos van a convertirse definitivamente en un 1 o un 0. Pero antes de medir, es ambos. Eso nos abre la posibilidad de poder hacer cálculos en paralelo. Es decir, la ventaja de las computadoras eléctricas versus las analógicas es que sigue siendo un cálculo secuencial uno tras otro, solo que mucho más rápido. Solo que ahora las computadoras cuánticas no solo tienen la misma rapidez que las computadoras eléctricas, sino que ahora se abre horizontalmente el espectro. Podemos procesar datos en paralelo. Esto hace que cálculos que están órdenes de magnitud fuera de las capacidades de las computadoras normales sean posibles de realizar usando computadoras cuánticas. Y es lo que abre la posibilidad a hacer simulaciones para poder descubrir nuevos materiales, baterías que nunca se descarguen, curas para enfermedades como el cáncer y muchas otras respuestas a problemas científicos y de ingeniería que las computadoras de hoy en día no pueden resolver. Ahora, como pueden darse cuenta, la ventaja de las computadoras cuánticas es más que todo de paralelismo. Eso significa que ellas no son realmente una mejora en velocidad. Por esta razón es que no son una mejora en gaming o en aplicaciones profesionales de diseño o de edición, porque este tipo de tareas siguen necesitando una lógica secuencial, que vaya una tarea tras otra. No pueden aprovechar de forma tan efectiva el paralelismo que te da la computación cuántica. Pero para estas aplicaciones científicas hay cálculos que si juntáramos todas las computadoras que existen en el mundo hoy, se tardarían 5 millones de años en hacer un cálculo. Mientras que si hacemos una computadora cuántica lo suficientemente poderosa, podríamos hacer ese cálculo en unas horas. Realmente el potencial es increíble. Sin embargo, el rubro sigue muy joven y de por sí hoy en día no hay un diseño de computadora cuántica que ya haya sido declarado como el ganador. Hay gente haciendo computadoras cuánticas con electrones, con fotones y ahora incluso Microsoft con una partícula nueva llamada Majorana que además dicen que está en un completo nuevo estado de la materia que no es ni sólido, ni líquido, ni gas, sino que es estado topológico. ¿Qué es eso de estado topológico? Lo podemos hablar en otro video. Entonces, bueno, creo que queda bastante entendido de forma fundamental cuál es el funcionamiento y el potencial de las computadoras cuánticas, pero no solo eso, sino que también aprendimos cómo funcionan las computadoras en general, aprendimos que se pueden hacer computadoras que ni siquiera usen electricidad, se pueden hacer con dominós, vimos cómo se mejora eso con computadoras eléctricas que pueden ir mucho más rápido y ahora vemos el nuevo potencial de las computadoras cuánticas que básicamente es paralelismo. Pueden ir a la misma velocidad que una computadora eléctrica, pero se pueden hacer muchos cálculos a la misma vez usando los mismos bits. En este caso, los bits cuánticos o cubitos. Así que bueno, espero les haya gustado el video. Si quedó cualquier duda de las cosas que dije, déjenmelo en los comentarios. Estaré feliz de responder dudas específicas en los comentarios. Y no tengo ningún problema en hacer un segundo video entrando más en detalle en estos estados de la materia de Majorana o incluso explicando cómo funcionan las computadoras modernas para meter circuitos tan chiquitos y en tanta cantidad de bits en espacios tan pequeños. Todo es tema súper interesante. Sin embargo, eso lo dejamos para otro video. Y como siempre, si quieren seguir aprendiendo de tecnología, síganme.